Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción encontrarás todas las efemérides, separadas por años. De esta manera, podrás acceder fácilmente a la efeméride que más te interese, o disfrutar del video completo sin perderte ningún detalle. Bienvenido a un día como hoy, donde cada día te contamos la historia. Gracias por acompañarnos, y si has disfrutado del video, podrías brindarnos tu apoyo dándonos un me gusta, y suscribiéndote a nuestro canal. El 4 de abril de 188, nace Marco Aurelio Antonino Caracalla. Fue emperador romano de 198 a 217, miembro de la dinastía Severa, hijo mayor del emperador Septimio Severo y de la emperatriz Julia Domna. El reinado de Caracalla se caracterizó por la inestabilidad interna y las invasiones externas de los pueblos germánicos. El 8 de abril de 217, el emperador estaba viajando para visitar un templo cerca de Carras, en el sur de Turquía. Tras detenerse por un descanso, fue abordado por el soldado Julio Marcial y apuñalado hasta la muerte. Marcial estaba indignado por la negativa de Caracalla a ascenderle al rango de centurión. El 4 de abril de 611, en el sur de México, el rey maya Hunecham de Calamul saquea la ciudad-estado rival, Palenque. También conocido como Serpiente Enrollada, fue gobernante maya de la Jaulel, señorío de Can. Gobernó del año 579 al 611, y se sabe que la sede principal del señorío de Can fue Calakmul, en el actual estado mexicano de Campeche. Se cree también que es muy probable que durante el gobierno de Serpiente Enrollada, la sede de este señorío estuviese ubicada en Sibanché, en el actual estado mexicano de Quintana Roo. Durante su gobierno, emprendió dos expediciones militares, en 599 y 611, en contra del señorío de Bacal cuya sede era Palenque, lo cual provocó la ruptura de la clase dinástica de este señorío. El 4 de abril de 1284, fallece Alfonso X, el Sabio. Nació en Toledo, el 23 de noviembre de 1221, fue rey de la Corona de Castilla, y de los demás reinos intitulados entre 1252 y 1284. Como hijo de Beatriz de Suabia, aspiraba al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que dedicó más de la mitad de su reinado a este proyecto sin resultados positivos. Los últimos años de su reinado fueron especialmente sombríos debido a un conflicto de sucesión, provocado por la muerte prematura de su hijo primogénito, Fernando de la Cerda. En 1935, se reconoció su labor como astrónomo, bautizando en su honor el cráter lunar Alphonsus. El 4 de abril de 1460, en Basilea, norte de Suiza, el Papa Pío II funda la Universidad de Basilea. Es la universidad más antigua de Suiza, y una de las más antiguas del mundo. La universidad se cuenta tradicionalmente entre las principales instituciones de enseñanza superior del país. Se considera uno de los lugares de nacimiento del humanismo europeo, en parte debido a la herencia intelectual de Erasmo de Róterdam, que estuvo activo aquí. La Biblioteca Universitaria Asociada de Basilea es una de las bibliotecas más importantes de Suiza. Las instalaciones universitarias, que se dividen en 7 facultades, están distribuidas por todo el centro de la ciudad. El 4 de abril de 1507, en Alemania, Martín Lutero es ordenado sacerdote. Nació el 10 de noviembre de 1483, fue teólogo, filósofo y fraile católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania. Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. El 4 de abril de 1581, en Londres, la reina Isabel I convierte en caballero a Francis Drake, por completar la circunvalación de la Tierra. Fue el primer británico en conseguirlo, 60 años después del español Juan Sebastián Elcano. Francis nació en el año 1540, fue corsario, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés. Dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa, contra objetivos en territorio español, tanto en la propia España peninsular, como en la España americana. Dirigió la tercera expedición para circunnavegar el mundo, cuyos supervivientes emularon, medio siglo después, la empresa Magallanes Elcano. El 4 de abril de 1796, George Cuvier pronuncia la primera conferencia paleontológica. El barón de Cuvier nació el 23 de agosto de 1769, fue zoólogo y estadista francés, que estableció las bases de ciencias,
como la anatomía comparada y la paleontología. Cuvier jugó un papel crucial en el desarrollo de la paleontología, y gracias a su principio de correlación, fue capaz de reconstruir los esqueletos completos de animales fósiles. Partiendo de sus observaciones paleontológicas, Cuvier elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el fijismo y el catastrofismo. Así, concibió la historia geológica como una historia puntuada por revoluciones o catástrofes. El 4 de abril de 1841, en Washington, Estados Unidos, muere William Henry Harrison de neumonía, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos en morir en el cargo y estableciendo el récord de la administración más breve. Harrison nació el 9 de febrero de 1773, fue político y militar estadounidense, que ejerció como noveno presidente de los Estados Unidos, siendo el primero en morir en el cargo. Murió de neumonía un mes después de acceder al cargo, finalizando así el mandato presidencial más corto en la historia de los Estados Unidos. Su muerte desató una corta crisis constitucional, crisis que finalmente resolvió muchas dudas acerca de la sucesión presidencial, que la Constitución dejaba sin responder, hasta la introducción de la 25ª enmienda, en 1967. El 4 de abril de 1854, en Viena, Austria, el emperador Francisco José I de Austria se casa con Sisi, Isabel de Baviera, emperatriz consorte de Austria y reina de Hungría, Bohemia, Croacia y Eslavonia, Dalmacia, Galicia, Lodomeria e Iliria, nació el 24 de diciembre de 1837. Globalmente se la conoce por su apodo, Sisi, a raíz de las películas de Mariska, gracias a las cuales todavía se la recuerda. Desgraciadamente, el vestido de novia y los siguientes trajes no se han conservado, porque siguiendo la tradición se descosieron y cortaron, para luego ser donados a la Basílica de María Tafel de Viena, y la Iglesia de Matías, en Budapest. El 4 de abril de 1917, en Rusia, Petrogrado, Lenin expone sus tesis de abril. Estas tesis postulaban el paso a la segunda fase de la revolución, la conquista del poder por parte del proletariado y el campesinado de los soviets. El cerebro de Lenin fue extraído antes de embalsamar su cuerpo. Los gobernantes soviéticos contrataron a un conocido neurocientífico alemán para estudiarlo y localizar las células cerebrales responsables de su genio. Con este propósito, se creó el Instituto del Cerebro en Moscú. Luego se publicó un artículo sobre el cerebro en 1929, donde se exponía que algunas neuronas piramidales en la tercera capa de la corteza cerebral de Lenin eran muy largas. El 4 de abril de 1923, se funda la empresa cinematográfica Warner Bros., fundada en 1923, por 4 hermanos, Harry, Albert, Sam y Jack Warner. La compañía se estableció como líder en la industria cinematográfica. Luego se diversificó en la animación, la televisión y los videojuegos, y es uno de los principales 5 grandes estudios de cine estadounidenses. El universo cinematográfico del mundo mágico, compuesto por la saga Harry Potter y la saga Animales Fantásticos, dejó ganancias por más de 9.000 millones. El universo extendido de DC Comics, compuesta por 15 películas, dejó ganancias por más de 7.000 millones, siendo Aquaman la más rentable de todas. El 4 de abril de 1928, nace Elina Bistriskaya, actriz soviética. Elina fue actriz de teatro, cine y televisión, profesora de arte dramático y cantante soviética y rusa. Es considerada una de las actrices más destacadas de la industria cinematográfica soviética y rusa. Su carrera abarcó más de 6 décadas, tiempo durante el cual participó en más de 100 actuaciones entre obras de teatro y películas de cine y televisión. Es especialmente recordada por su papel de Aksinya, en la película soviética de 1958, El Don Apacible. Elina murió el 26 de abril de 2019, a los 91 años de edad, en Moscú. El 4 de abril de 1968, desde Cabo Cañaveral, la NASA lanza el Apolo 6, siendo el 6º vuelo de prueba del programa Apolo. Los objetivos fueron demostrar la capacidad del vehículo de lanzamiento Saturno V, de realizar una inyección translunar con una carga simulada aproximada al 80% de una nave Apolo completa, y también, repetir la demostración de la capacidad del escudo térmico del módulo de mando, para soportar el calor producido por la velocidad de una reentrada lunar. Aunque Apolo 6 no alcanzó velocidades translunares completas en ninguna dirección, se consideró lo suficientemente exitoso como para volar astronautas en el próximo Saturno V. El 4 de abril de 1968, en Memphis, Estados Unidos, es asesinado Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964.
Nació el 15 de enero de 1929, fue ministro y activista bautista estadounidense, que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955, hasta su asesinato en 1968. Activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas. Reclamó el derecho al voto, la no discriminación, y otros derechos civiles básicos. Entre sus acciones más recordadas, está el liderazgo de la Marcha sobre Washington, por el trabajo y la libertad, en agosto de 1963, donde pronunció su discurso Yo tengo un sueño. El 4 de abril de 1973, en Nueva York, se inaugura el Centro Mundial de Comercio, conocido como las Torres Gemelas. Al momento de su finalización, las originales Torre Norte y la Torre Sur eran los edificios más altos del mundo. Los otros edificios incluían un hotel y los centros de comercio 4, 5, 6 y 7. Todos estos edificios extras fueron construidos entre 1975 y 1987, con un costo de $400 millones de la época. El complejo se ubicó en el corazón del distrito financiero de Nueva York, con un espacio total de 1.24 millones de metros cuadrados para oficinas. El 4 de abril de 1983, fallece Gloria Swanson. Gloria nació el 27 de marzo de 1899, fue actriz de cine y productora estadounidense, ganadora de un Globo de Oro y candidata al premio Oscar en 3 ocasiones. En la década de 1920, brilló como una de las principales estrellas del cine mudo, colaborando con figuras como Rodolfo Valentino. Fue una de las actrices más glamurosas y polémicas, por sus extravagantes lujos y agitada vida amorosa. A lo largo de su vida sumó 6 matrimonios, y varios romances muy comentados por la prensa. En su etapa de apogeo con la compañía Paramount, gozó de un salario anual de $1 millón, suma colosal para la época. Se retiró del cine a los 35 años de edad, aunque siguió trabajando en radio y televisión. El 4 de abril de 1983, en Cabo Cañaveral, despega el vuelo inaugural del transbordador Challenger. Tras su vuelo inicial, se convirtió en la bestia de carga de la flota de transbordadores de la NASA, volando en más misiones por año que el Columbia. Incluso cuando los orbitadores Discovery y Atlantis se unieron a la flota, el Challenger siguió siendo utilizado para trabajo pesado. El transbordador marcó varios hitos en el vuelo espacial, como la primera mujer estadounidense, el primer afroamericano, y el primer paseo autónomo en el espacio. Sin embargo, también fue el primer transbordador en ser destruido en un accidente durante una misión. El 4 de abril de 1998, en la ciudad de Lisboa, Portugal, se inaugura el Puente Vasco de Gama. Es un puente atirantado, sobre el río Tajo, y con sus 17 kilómetros era el puente más largo de Europa hasta mayo de 2018, que fue superado por el Puente de Crimea. El nombre del puente es en homenaje a los 500 años de la llegada de Vasco da Gama a la India, en 1498. Para su construcción, fue necesario tomar cuidados especiales con el impacto ambiental, dado que pasa muy próximo al Parque Natural del Estuario del Tejo, el cual es una importante área de nidificación de aves acuáticas, y también fue necesario realojar a 300 familias. El 4 de abril de 2006, los 3 hermanos venezolanos Fadoul, después de ser secuestrados el 23 de febrero en Caracas, fueron hallados muertos. Secuestrados junto a su chofer Miguel Rivas, fueron encontrados en posición de haber sido ejecutados, con tiros en la cabeza. El 6 de abril fue arrestada Julia Charte, encargada de alimentar a los hermanos durante el tiempo que permanecieron secuestrados. El testimonio de Charte condujo a una serie de allanamientos que culminaron con la detención de casi 20 personas. 17 recibieron la sentencia máxima de 30 años, por su participación en el secuestro y homicidio de las víctimas. Entre los condenados a sentencia máxima, 4 eran miembros de la Policía Metropolitana de Caracas. El 4 de abril de 2021, en El Cairo, abre oficialmente al público el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, tras la llegada de las momias de los faraones al recinto. El Museo Nacional de la Civilización Egipcia es un museo de amplias dimensiones, más de 490.000 metros cuadrados, ubicado en la antigua ciudad de Fástat, ahora parte de El Cairo. Dispone de una colección de 50.000 artefactos, que presentan la civilización egipcia, desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Fue oficialmente abierto al público el 4 de abril de 2021, tras la llegada de las momias de los faraones al recinto, tras un gran desfile público. Las colecciones fueron trasladadas de otros museos egipcios, como el Museo Egipcio de El Cairo, el Museo Copto, el Palacio y Museo Manial, y el Museo de Joyas Reales en Alejandría. El 4 de abril de 2024, se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, y de asistencia para las actividades relativas a las minas.
Es una jornada internacional de concienciación, que se celebra anualmente el 4 de abril desde 2006, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2005. Surge como respuesta a la creciente preocupación internacional por las consecuencias devastadoras de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra en las comunidades afectadas por conflictos. Esta decisión refleja el compromiso global de proteger a los civiles y avanzar hacia un mundo libre de la amenaza de las minas.